Seguramente la batalla más dura que se libra no es contra el mundo exterior, sino contra esa voz crítica que todos tenemos dentro. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desglosar paso a paso cómo identificar y sobre todo cómo romper esos patrones de pensamiento negativos que a veces nos frenan. Y todo, absolutamente todo, empieza por prestar atención a esa conversación interna. Porque muchas veces, sin que nos demos ni cuenta, un crítico muy severo toma el control de nuestra mente. Mirad, para que nos hagamos una idea, vamos a conocer a Susan. Lleva un año bastante complicado, tanto en casa como en el trabajo, y se siente, pues eso, hundida. Ese pensamiento que le ronda «estoy fallando en todo», seguro que nos suena, ¿verdad? Es esa sensación universal de sentirse completamente superado por las circunstancias. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo esto. ¿Y si la voz más dura, más crítica que oímos es la nuestra? Ahí está el verdadero meollo de la cuestión que vamos a explorar. Y es que aquí hay una paradoja muy curiosa. Somos buenísimos detectando los fallos en el razonamiento de los demás, pero para los nuestros tenemos un punto ciego total. Pensemos en Susan otra vez. Si una amiga suya estuviera en la misma situación, ¿qué le diría? Seguro que le daría ánimos, no la criticaría. Pues esa diferencia es exactamente la razón por la que necesitamos un método, una estructura. Así que el objetivo final es una transformación, un cambio de rol. Se trata de dejar de ser nuestro propio juez implacable para convertirnos en un amigo que nos apoya, un poco como lo fue Katy para Susan. La idea es aprender a escuchar ese diálogo interno para poder cuestionar y cambiar esas historias que tanto daño nos hacen. Vale, ahora vamos a profundizar un poco más en por qué estos pensamientos, que al final no son más que impulsos eléctricos en el cerebro, tienen un poder tan bestia sobre nuestras emociones y lo que hacemos. La terapia cognitivo-conductual, la TCC, les pone un nombre que lo clava: pensamientos automáticos negativos. Automáticos porque, aparecen sin pedir permiso, como un reflejo. Y negativos porque suelen ser los que echan más leña al fuego de nuestra angustia. Es como si la mente fuera par libre. Y este esquema es, de verdad, la clave para entenderlo todo. Fijaos en la secuencia. No es el suceso, en este caso, una evaluación de trabajo crítica, lo que provoca directamente la emoción de tristeza. No, el eslabón perdido, el que lo cambia todo, es el del medio, el pensamiento. La interpretación que hacemos, lo estoy haciendo todo fatal. Eso es lo que de verdad genera el sentimiento. Este es el punto que lo cambia todo. Y estos son buenísimas noticias, porque si el pensamiento es el que manda, entonces tenemos el poder de cambiarlo. Volvemos a Susan. Tiene un pequeño golpe con el coche y su primera reacción es machacarse, pero de repente hace algo distinto. Elige, de forma consciente, hablarse con más compasión, como le hablaría a su amiga. ¿El resultado? Pues que su estado de ánimo cambia al instante. Muy bien, ya hemos pillado la teoría. Ahora a lo práctico. ¿Cómo empezamos a cazar estos pensamientos en el momento justo en que aparecen? ¿Cómo los pillamos, por así decirlo, infraganti? Pues hay 3 señales de alarma, 3 pistas clave. La primera, un bajón de ánimo repentino, sin que parezca haber una razón clara. La segunda, quedarse enganchado, atascado en una emoción negativa durante mucho tiempo. Y la tercera, esa parálisis, esa procrastinación para hacer cosas importantes que a menudo viene de un pensamiento de fondo del tipo ¿para qué, si voy a fracasar? Son como las luces rojas de nuestro panel de control mental. A estos patrones, a estas trampas del pensamiento, los psicólogos les ponen un nombre: distorsiones cognitivas. Son como filtros que nos hacen ver la realidad de forma sesgada, y se notan mucho más cuando estamos estresados o de bajón. Vamos a ver algunas de las más típicas. Empezamos con un clásico, el pensamiento de todo o nada. Aquí no hay grises, o todo es blanco o todo es negro. O éxito total o fracaso absoluto. Un simple error, como suspender un examen, no es solo un tropiezo, ¿no? Se convierte en una etiqueta que define a la persona por completo. Soy un idiota. Se borran de un plumazo todos los matices. Luego está el catastrofismo. Esto es, como una bola de nieve que se convierte en una avalancha. Un pequeño problema, como un cliente que se enfada, se transforma en la mente en la peor conclusión posible. Seguro que mi jefe me despide. Se ignora por completo que hay otros finales mucho más probables y menos dramáticos. Y esta distorsión es súper potente, el razonamiento emocional. Es básicamente pensar que si se siente algo, tiene que ser verdad. Siento pánico al volar, por lo tanto el avión se va a estrellar. La emoción secuestra a la lógica, se confunde lo que se siente con lo que es real. Pero a veces, el pensamiento que pillamos es solo la punta del iceberg. La emoción es súper intensa, mucho más de lo que ese pensamiento superficial justificaría. Para llegar al núcleo, a lo que de verdad duele, hay una herramienta muy útil que se llama la técnica de la flecha descendente. Este ejemplo lo muestra de maravilla. Mirad, todo empieza con algo súper trivial. La camisa me queda un poco apretada.
Pero si empezamos a tirar del hilo, preguntando ¿y eso qué significa para mí? Vamos bajando y bajando. Significa que he comido demasiado. Significa que no tengo disciplina. Hasta que ¡boom! Llegamos al pensamiento central, a la creencia que de verdad provoca el dolor. Nunca consigo mis objetivos. Ahora sí que se entiende la intensidad de la emoción, ¿eh? Vale, ya los hemos identificado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ellos una vez los tenemos localizados? Pues vamos a la acción. Hay un plan muy concreto para desafiarlos. Aquí lo tenemos, un plan de 5 pasos. Y ojo, que esto no va de pensamiento positivo porque sí, de ponerse unas gafas de color de rosa. No, va de ser detectives de la realidad. Paso 1, buscar pruebas a favor del pensamiento. Paso 2, buscar pruebas en contra. 3, identificar la trampa, la distorsión cognitiva. 4, crear una visión alternativa más equilibrada. Y el último paso, notar cómo cambia la emoción con esta nueva perspectiva. Vamos a verlo con el caso de Kayla. El suceso. Se le olvidó llamar a su madre por su cumpleaños. El pensamiento automático. Zas. Soy una desconsiderada. Al analizarlo, pilla el error. Está generalizando, convierte un solo olvido en una definición de toda su persona. Al final llega una alternativa mucho más justa. Estaba agobiadísima. Es un despiste, no el fin del mundo. El cambio parece pequeño, pero es potentísimo. Al final, lo más importante es esto. Con la práctica, este ejercicio, que al principio puede parecer un poco robótico, se acaba convirtiendo en un hábito mental. Se pasa de reaccionar en piloto automático a responder de forma consciente. Y esa es toda la diferencia. Y así llegamos a la parte final, a la idea más poderosa que lo envuelve todo. Tenemos la capacidad de reescribir la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. El mensaje central de todo esto es de empoderamiento. No hay por qué tragarse la primera versión de la historia que nuestra mente nos cuenta, sobre todo cuando es una historia que nos hace daño. Es posible hacer una pausa, poner la prueba contra los hechos y elegir conscientemente una perspectiva más equilibrada, más justa y más sutil. Y con esto cerramos dejando una pregunta en el aire. Sabiendo todo esto, sabiendo que se puede ser ese amigo comprensivo en lugar de un crítico implacable, ¿qué historia va a elegir cada uno contarse a sí mismo a partir de hoy?